Vaya con esta situación de Gertz Manero, el fiscal Cóndor. Pues tarde o temprano se tenía que saber todo esto, compas. Y gracias a Anabel Hernández, que al rato los pejes van a decir, no, están tratando de desvirtuar a la cuarta T y bla, 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 bla. Y es una buena investigación la que tiene. A través de Deutsche Welle, esta publicación alemana, como también a través de Aristegui Noticias. Y de hecho creo que se están basando en esta investigación que salió primero en el programa de Carmen Aristegui. Y dice así: testigos han revelado que el fiscal general de la República, en distintas fases de su función pública, habría recibido dádivas, realizado llamadas de presión y negociaciones poco ortodoxas. Durante 6 años, Gertz Manero, fiscal general de la República, ha realizado una persecución contra Laura Morán, de tan solo 94 años. Y perdón que lo diga así, 94 años y está casi desahuciada, compas. Tiene problemas de su salud, lamentablemente. Quien fuera durante 50 años la compañera de vida de su hermano mayor Federico, que por cierto es su prestanombres. Hasta ahora la motivación de la disputa era la supuesta negligencia de Laura y su familia en la atención de Federico, lo cual, según el fiscal, habría provocado su muerte. En base a esa acusación, Alejandra Cuevas, de 67 años, hija de Laura, fue detenida acusada de homicidio doloso por omisión de auxilio y se encuentra en prisión desde hace casi un año, aunque un juez anuló este jueves 16 de septiembre la orden de encarcelar a esta última. En el litigio de un asunto personal, usando su poder como fiscal, Gertz Manero ha incurrido en actos de prepotencia, abuso, conflicto de interés, chantajes y negociaciones poco ortodoxas. Lo que parecía una historia de terror en el ámbito de lo personal se ha convertido en una historia de interés público. Hay información que podría significar la verdadera motivación de la persecución, que es otra. La familia Morán encontró en el domicilio que Laura y Federico compartieron durante años estados de cuenta fechados en 2014 en un portafolio de inversión, fíjense nomás, de 7.954 millones de dólares, manejada por operadora Invictus, establecida en Panamá, o sea, que es considerado mundialmente un paraíso fiscal. Abierta en el banco suizo Julius Baer, o Bohr, y que los cuales dice tengo copia. No tienen rotulado el nombre del titular y solo un número de cliente, el 0016.9863. La cuenta creada en 2010 comenzó con un depósito de 1.298 millones de dólares. En 2012 hubo un nuevo depósito de 6.158 millones y en 2013 uno más de 293 mil dólares. En los documentos se detalla que el 26% de los recursos están en inversiones de renta fija y corto plazo, el 44% en renta fija y plazo mayor y el 22% en acciones. Operadora Invictus, creada en 2010, se publicita, fíjense nomás, como un grupo de profesionales calificados, comprometidos y con amplia experiencia en el sector financiero. De acuerdo a los registros oficiales de Panamá, su director y tesorero es Fernando Méndez Montes. Katia Janet Smith Chávez es otro de sus directivos. Ambos están vinculados como directivos de al menos 7 compañías de manera simultánea en Panamá, un esquema típico en la creación de empresas para que los verdaderos propietarios queden bajo la sombra. Como, entre comillas, representantes de esta operadora está registrado Antonio Sácido Blasco, de nacionalidad española, quien fue denunciado en 2019 en Panamá por el delito de patrimonio económico, junto contra otras 8 personas, de acuerdo a registros judiciales de ese país, mientras que el banco suizo Julius Baer fue acusado de conspiración de lavado de dinero en el escándalo FIFA Gate y en julio pasado anunció que pagaría al Departamento de Justicia de Estados Unidos cerca de 80 millones de dólares para llegar a un acuerdo judicial. Pues bien, Gertz Manero, el fiscal Cóndor o el Montgomery Burns, ya ven que se va pareciendo a Montgomery Burns, es un funcionario público del viejo establishment. Fue responsable de la campaña nacional contra el narcotráfico en el 76. ¿Se acuerdan? Por eso es el fiscal Cóndor, porque persiguió a los guerrilleros que no tenían que ver con el narcotráfico y aplicó las mismas operaciones que en Colombia. Y de hecho de ahí viene la imitación de algunos funcionarios colombianos para supuestamente acabar con el crimen organizado, cuando en realidad nada más fueron contra la guerrilla, pero jamás fueron contra Escobar o contra el cartel de Cali, o hasta después de que se le salió todo de las manos Colombia, pues ya, ahí tuvo que
terminar y ya no dejar de permitir estas situaciones, o ya no seguir permitiendo estas situaciones, pero ¿cuánto tiempo se tardaron, no? Bueno, ya me desvío un poquito. Además fue jefe de la policía en la Ciudad de México del 98 al 2000, fue secretario de Inseguridad Pública durante el desgobierno de Fox en el 2000 al 2004 y diputado federal del 2009 a 2012 por Convergencia, ¿se acuerdan? El güey este de Dante Delgado. Nadie comprende cómo fue nominado por Andrés Manuel López Obrador como fiscal, cargo que le fue ratificado por el gobierno. Existen testigos presenciales a quienes ha entrevistado desde hace meses bajo la condición de no revelar sus nombres, quienes me han revelado que este fiscal, a lo largo de su función pública, al menos de la época del sexenio de Felipe Calderón, cuando fue diputado federal y cuando inició su función como fiscal, habría recibido dádivas, habría realizado llamadas de presión y negociaciones poco ortodoxas en algunos de los casos de delitos de cuello blanco abiertos en el actual sexenio. El periódico El País publicó en marzo pasado un capítulo más de esta tortuosa historia entre Gertz Manero y la familia Morán. Reveló que en noviembre del año pasado, días después del arresto de la hija de Laura, el fiscal a través de intermediarios habría prácticamente extorsionado a Laura y su familia para liberar a esta chica, a esta mujer, a cambio de que le entregaran los bienes que le correspondían, según el testamento de Federico, y desocupara la lujosa residencia en la que también, según el testamento, ella tenía derecho a vivir hasta que muriera. Gertz Manero habló directamente con un familiar de Laura, quien esperaba por desesperación de ver a Alejandra Cuevas en la cárcel, llevar a un buen término a una negociación con el fiscal. El familiar grabó la llamada. En ella, el fiscal los acusó no solo de la muerte de su hermano, sino de haberse apropiado de bienes y de haber tomado indebidamente 3.5 millones de pesos de las cuentas de Federico, cuentas que eran mancomunadas con Laura. En la grabación, a veces en tono claramente amenazante, el fiscal les exige que firmen escritos asumiendo la responsabilidad en la muerte de su hermano Federico. En un claro conflicto de interés y abuso de poder, dio instrucciones que para terminar de llegar al acuerdo debían reunirse con Juan Ramos, subprocurador de la Fiscalía, revelando un claro conflicto de interés y abuso de poder del fiscal, quien usa como abogado privado un subprocurador subordinado a él. Otro de los operadores de Gertz Manero en el caso contra Laura Morán ha sido Javier Coello Trejo, familiar, ¿no? Quien fuera también quien a su nombre presentó la denuncia penal contra Laura y su familia por homicidio. Coelho Trejo fue el subprocurador de investigación en la lucha contra el narcotráfico en la PGR en el sexenio de Carlos Salinas. Aparentemente fue el que detuvo al cartel de Guadalajara, pero le dio poder a otros carteles, como el cartel del Golfo, ¿no? Si fuera contra todos los carteles creo que sería diferente, pero benefició a unos y se fue contra otros para dejar abierto a otros criminales. Así es, lamentablemente, este maldito negocio, así como ahorita, ¿no? O como fue Felipe Calderón para favorecer al cartel de Sinaloa, o Peña Nieto para favorecer a otro cartel, o como lo que está haciendo López Obrador para regresarle el poder a otros y darle a otros todavía más y que ahí se peleen el pastel, ¿no? Bueno, ahí lo documentó precisamente Anabel Hernández en Los Señores del Narco desde el 2010. En específico, las denuncias narran las visitas personales que hacían en sus campos de su procurador al capo, fíjense nomás, Amado Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez. En su círculo cercano, Coello Trejo solía bromear para justificarse. Esos son cuentos, no hay gordo malo. O sea, además favoreció al Cártel de Juárez. ¿Sí me entienden? Entonces, fíjense hasta dónde llegó este criminal, este delincuente. Coelho Trejo es el abogado de nada más y nada menos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y que gracias a él por eso sigue impune, y que además, el desgobierno de López Obrador a través de Gertz Manero le dio la razón. Por esa razón Emilio Lozoya sigue libre, porque gracias a la relación entre Coelho Trejo y Gertz Manero, este cabrón sigue impune. Ahí está la demostración. En el sexenio de EPN, o el delincuente Peña Nieto, que sigue también prófugo, acusado en el mayor escándalo de corrupción destapado, supuestamente en el sexenio de AMLO.
Se señala por un desfalco a la petrolera mexicana de más de $200 millones y de haber sido parte de una red de sobornos para dar contratos a Odebrecht, pero extrañamente nunca ha pisado la cárcel y ha llegado a una benéfica negociación con la que la PEG, esta Fiscalía General de la República, cuyo titular es amigo de Coelho Trejo. Es claro que en este caso hay un conflicto de interés entre la parte acusadora y la parte defensora. Ni la compañera de Federico ni su familia sabían de la existencia de la cuenta en Suiza de casi $8 millones y dudan que el dinero pudiera ser realmente de Federico. Sospechan que este en realidad era prestanombres de Gertz Manero, o sea de Alejandro, según me confieren integrantes de la familia en mayo pasado en un encuentro que sostuvimos. Narraron que en los últimos meses de vida, ya con un estado de salud deteriorado por la edad, Federico tenía más de 80 años, que se cayó de la cama y se golpeó la cabeza. Aún así malherido y pese a que los doctores que mandó llamar Laura recomendaron reposo, Alejandro era entonces rector de la Universidad de las Américas en la Ciudad de México. Lo sacó de su domicilio. Laura le pidió que no se lo llevara por su delicado estado de salud, pero ahora el fiscal insistió en que era algo importante y no dejó que nadie lo acompañara. Se lo llevó por 7 horas, presuntamente a firmar una serie de documentos. Federico llegó muy alterado y cansado a su domicilio, y ahí se aceleró el declive fatal de su salud. La familia de Laura dice desconocer a dónde se lo llevó el fiscal a su hermano aquel día, pero piensan que podría estar relacionado con la cuenta en Suiza, operadora Invictus, que tiene una oficina en la Ciudad de México. Si la familia Gertz Manero ha tenido una importante fortuna, ¿por qué los hermanos habrían tenido que enviar el dinero a Suiza y dejar a una compañía abierta en Panamá la operación de dicha inversión? Al hallazgo de la cuenta habría que añadir que en 2017 la investigación periodística internacional Panama Papers descubrió que entre las miles de empresas con presunción de ser fachada abiertas en Panamá, una denominada Jano o Llano Limited, integrada en el 95, en la cual Federico Gertz Manero figuraba como presidente, Alejandro era vicepresidente y Laura Morán como director. De acuerdo a la base de datos de Panama Papers, la dirección registrada de Alejandro y su hermano era en Palma 37, piso 4 en la Ciudad de México. El domicilio de la gente que registró dicha empresa en Panamá era una dirección postal, PO Box 500 GT, Clifton House, 75 4th Street, Georgetown, en las Islas Caimán, en el Gran Caimán, así se llama, o Islas Caimán, un lugar considerado paraíso fiscal al igual que Panamá, y quedó como dirección para recibir correo de la empresa Stumpf, Craddock, Massey and Pullman en San Antonio, Texas. Oficialmente, cuando Gertz Manero fue cuestionado en 2017 antes de su nombramiento como fiscal, dijo que no tenía conocimiento de que existiera esa empresa a su nombre. ¿Se acuerdan que también sacamos una nota de esa información cuando había salido los Panama Papers y aparecía el nombre de Gertz Manero? Pues ahí está la demostración. Ahí les va la otra situación. Luis Cárdenas Palomino, que ustedes se acuerdan quién es y que estuvo en el desgobierno de Felipe Calderón, investigando una red de corrupción de Cárdenas Palomino y García Luna, también este otro delincuente hasta criminal, el año pasado tuvo conocimiento por una fuente de información directa, testigo de los hechos de que en el sexenio de Felipe Calderón, en la época que Gertz Manero era diputado federal y rector de la Universidad de las Américas en la Ciudad de México, recibían las oficinas de la institución costosos relojes y portafolios con contenido desconocido enviado por Cárdenas Palomino, quien era brazo derecho de Genarco García Luna, secretario de Inseguridad Pública, ambos acusados formalmente de narcotráfico y de haber recibido sobornos millonarios del cartel de Sinaloa. Los regalos de Cárdenas Palomino a Gertz Manero eran parte de una red de regalos y dádivas que el jefe policíaco entregaba a autoridades de todos los niveles, incluyendo magistrados, jerarcas católicos y representantes populares. El motivo específico de esos regalos son desconocidos por el informante. Solo asegura que los regalos que enviaba Palomino siempre eran en pago de favores o beneficios que había obtenido o esperaba obtener. Otras fuentes de información documentada aseguran que Gertz Manero fue propuesto por AMLO para ser fiscal, cargo en el que tiene duración de 9 años. Cárdenas Palomino lo fue a visitar para recomendar a su gente en posiciones clave de la fiscalía. 3 de sus recomendados fue Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, a quien Gertz Manero lo nombró coordinador de métodos de investigación. Antonio Pérez García fue policía federal ministerial. Y José Domínguez Martínez Bertis le dieron cargo, fíjense nomás, como director general de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. Ay, pues con razón se les pelaba de la nada a los Joya, desde un principio, luego fue a Mario Marín, y luego hacía varios. ¿No se les hizo extraño? ¿Ya vieron de dónde viene la impunidad? Pues hombre, pues era para proteger a los que pues también son los cabecillas, ¿no?, de los anteriores desgobiernos y ahora este.
Ya en esta columna habría señalado que en la fiscalía inexplicablemente había gente con un negro historial y que forma parte del equipo cercano a García Luna y Cárdenas Palomino. Estaban en puestos estratégicos pese que al propio AMLO había hecho un llamado a que se sacara de las instituciones a la gente estrechamente vinculada a García Luna, pues para que no se les investigara, no tanto para que... Ay, compas, es que esto es de verdad asqueroso. Pero bueno, siguiendo la ruta del caso Laura Morán y los regalos del narcopolicía, he escuchado otros testimonios que hablan de reuniones en oficinas alternas en la fiscalía, donde abogados de la persona acusada y abogados enviados por la fiscalía hacen acuerdos bajo la mesa sobre casos muy sensibles. Se afirma que en ocasiones el propio fiscal ha participado en llamadas telefónicas, pues poco ortodoxas, ya se los había mencionado, similares a la que tuvo con la familia de Laura Morán, las cuales él mismo establece algunas de las pautas para resolver casos fuera de los tribunales y sin presencia del MP. Esta semana una juez federal determinó judicialmente que el caso abierto contra Alejandra Cuevas pues era incongruente, contradictorio y carente de motivación legal y ordenó reponer el procedimiento, lo cual es un avance a lo que debería significar su puesta en libertad. Ojalá que esa desigual persecución de Gertz Manero, usando su poder como fiscal contra Laura y su familia, pues finalice o finalmente termine. Esto no significa que las acciones irregulares que se denuncia está cometiendo el fiscal en otros casos de interés nacional pues concluyan. Anabel Hernández. Ahí está toda la porquería. Pero les habíamos dicho desde cuándo. Ah, no, es que Gertz, es que es tan sabio López Obrador que cómo podemos decir o manifestar designios que no nos competen, ya van a empezar a decir, ¿no? Pero ya no pueden seguir ocultando. ¿Por qué a ver en los canales de los peje zombies no hablan de esta situación? ¿Por qué no hablan de esos temas? Son temas que están comprobados y Anabel Hernández no creo que se esté inventando esta historia. Sabiendo que también había cosas que revelaba de Peña Nieto y también de Felipe Calderón, pues está haciendo ya pareja, ¿eh? Ya se está dando cuenta que sí hay algo. Que se esté tardando, pues sí, lamentablemente no quiso meterse en la boca del lobo hasta que vio que no. Pues fíjate que si no, yo no quiero ser como el Fisgón, yo no quiero ser como los otros pendejos. Yo voy a ser, pues obviamente, lo que siempre ha sido, una excelente periodista. Ahí está. Al rato, no, es que Anabel está en contra de nosotros. ¿Cómo? No se vale, no es justo. ¿Por qué le hace? O sea, se los dijimos. Esto ya había tardado bastante. Pero bueno, les dejo la información porque es bastante largo esto. Saludos, compas.